Muy buenas amigos, hoy en la huerta ecológica El Molín, en el concejo de Llanera, vamos a plantar coles. En la familia de las coles hay una gran variedad de ellas. Tenemos la lombarda morada, tenemos el repollo, el brócoli, el romanesco, la coliflor, las coles de Bruselas también. Hoy nosotros vamos a centrarnos en tres de esas, que son la lombarda morada. Se distingue bastante bien por su color. El repollo picudo, también llamado penca o corazón de buey, y el brócoli. No es un cultivo muy aconsejable para hacer en las terrazas de casa, ¿vale? Son cultivos que requieren un poco más de terreno que la terraza. Por eso tenemos que tener al menos 10-12 metros cuadrados de huerta. Aunque es un cultivo que se puede dar durante todo el año, nosotros sobre todo preferimos hacerlo de cara al verano. Empezamos a plantar a principios del mes de agosto hasta el 20 de septiembre como muy tarde. Con ello vamos a conseguir estar sacando coles durante todo el otoño, más o menos, hasta bien entrado el invierno. Importante para plantar esto, si son unas pocas plantas como las que tenemos aquí, pues nada, nos agachamos en el terreno y las metemos a mano. Y si no, nosotros utilizamos este aparato, el plantador, que es muy bueno para que luego no te duela la espalda. A plantar. Muy bien amigos, pues ya estamos en la zona donde vamos a plantar estas pocas plantas que nos quedan. Como veis, son líneas bastante rectas. En este caso no metemos acolchado en el suelo. Antes de plantar se hizo un abonado de fondo y se dejó la tierra bastante suelta. ¿Por qué plantamos de esta manera nosotros? Bueno, el marco de plantación que estamos metiendo es de 70 centímetros entre líneas. El motivo es porque luego, cuando pase un mes y 10 días aproximadamente que la planta empieza a crecer, metemos el tractor con un aporcador. Aporcar quiere decir echar tierra sobre la planta. De esta manera lo que hacemos es como si la estuviéramos arropando, darle calor a la planta. Y por otro motivo, que es matar toda la mala hierba que haya salido. Con eso esta planta ya tiene de sobra, con esa limpieza que le vamos a hacer ya tiene de sobra. Distancia entre plantas de 40 centímetros en la lombarda y en el repollo. Y en el brócoli algo más, necesita un poco más de espacio para crecer, unos 50-55 centímetros. Importante, el plantador, como decíamos antes, para no doblar la espalda. Bueno amigos, hasta aquí nuestra plantación de coles de hoy. Yo me quedo acabando con estas plantas que me quedan. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos. Saludos prestosos.